Bien, ahora vamos a ir con gráfico de barras simples y múltiples, que es lo que tienen en el segundo trabajo. En el anterior video vimos líneas simples y múltiples, pero ahora yo solamente me planteo un ejercicio, ¿sí? Realizar un gráfico de barras múltiples con respecto al cuadro de arriba. Dentro de este ejercicio voy a explicar, a medida que vaya graficando, las barras simples, porque es básicamente lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? Que en las barras simples solamente me limito a trabajar una columna, ¿sí? O una fila, dependiendo de lo que uno pida. Pero cuando hablamos de barras o líneas múltiples, ya me voy a dos o más columnas o filas, ¿sí? En este caso trabajo estas dos columnas. Podrían ser tres, como en el caso del video anterior, si quieran tres películas, por ejemplo. Entonces, se hace exactamente lo mismo. Es por eso que no voy a hacer dos ejercicios separados, voy a hacer todo en uno, ¿sí? Lo voy a explicar a partir de ahí. Bien, el cuadro de arriba me dice me nombra diferentes empresas. No lo aclaré ahí, pero es de calzado, ¿sí? Adidas, Nike, Converse, Reebok, todo refiriéndome a zapatillas, ¿sí? Bien, entonces acá lo que me está diciendo es la inversión, ¿sí? La plata que invierte dicha empresa en dólares. Y por ejemplo, en la empresa Adidas invirtió $700.000. La empresa Nike invirtió 920.000 dólares, Converse un millón. Y acá puse las ganancias que obtienen, ¿sí? Supónganse que este cuadro habla de un año, ¿no? Claramente no de toda una vida porque sería muy poquita plata para estas empresas. Ya hablando de estos precios es bastante poquito. Entonces, acá veo que invertí $700.000 y tengo una ganancia de 1.200.000, etcétera, etcétera, ¿sí? Así leemos el cuadro. Y de la misma forma lo vamos a realizar como hicimos en el gráfico de líneas múltiples. Es exactamente lo mismo. Tenemos que poner dos ejes, ¿sí? Siempre va a ser así cuando hagamos un gráfico. Estos ejes, recordemos, son perpendiculares, ¿sí? Siguen la línea de la hoja, ¿no? Uno que es vertical, otro horizontal, pero no de cualquier forma, no así, por ejemplo, ¿sí? Tiene que ser perpendicular. Ahí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Hacemos los ejes, ¿sí? Uno va a representar las empresas y el otro la cantidad de plata. ¿Y ustedes qué se imaginan? ¿Acá voy a poner las empresas o acá? Y sobre el eje X, ¿no? El que está horizontal, acostado, ¿sí? Ahí voy a poner los nombres de las empresas, ¿sí? Y de la forma vertical pondré la cantidad de plata, ¿sí? No voy a especificar si es inversión o ganancias, no, pongo directamente cantidad de plata. Y acá las empresas, ¿sí? Entonces yo ahora voy a dibujar los ejes y después les tengo que dar las unidades, ¿sí? A las empresas puedo ir de 5 en 5 cuadraditos, eso es lo de menos, porque son nombres, ¿sí? Pero el tema de la plata, ahí sí cambia. Entonces, yo voy a ir de uno en un cuadradito, o sea, una unidad, 1, 2, 3, no. Eso lo discutimos en el otro video. No podríamos hacer nunca eso porque imagínense, para llegar a 1.200.000 necesitaríamos 500 hojas pegadas. Entonces tenemos que agarrar una unidad acorde a lo que estamos viendo. Si yo veo 700.000, 920.000, 1.000.000, 1.200.000, 1.400.000, y acá empiezo a pensar y bueno, podría ir de cuánto en cuánto, de 100 en 100. Y hay veces que no va a calzar justo, por así decirlo, ¿no? Porque yo voy de 100 en 100 y no voy a llegar, o sea, no voy a pisar justo el 920.000. Y ahí es en donde más o menos aproximamos, ¿sí? Yo no les pido de forma exacta hacer las cosas. Bien, entonces arrancamos, yo le voy a poner esto para el video y voy a hacer los ejes dándole al eje de la plata, que va a ser el vertical, ¿sí? Ir de 100 en 100, 100.000, ¿no? 100.000 en 100.000. Bien, acá ya hice los ejes correspondientes y esto representa la cantidad de dinero, dólares, y acá abajo están las empresas, ¿sí? Fíjense que más allá de ir de 100 en 100 me quedó bastante grande los ejes cartesianos, ¿sí? Va, el grafiquito. A veces lo recomendable sería hacerlo, pero de esta forma. Así, con la hoja horizontal, no vertical, ¿sí? Como les resulte más cómodo a ustedes.
Pasa que yo veo en el segundo trabajo, cuando tienen que hacer barras simples, con el primer censo que fue en 1869, son varias provincias. Entonces les conviene ponerlo de esta forma, ¿sí? Acostado, como les dije. Acá van a estar todas las provincias y después acá, bueno, la cantidad de habitantes sería. Bien, entonces acá puse la cantidad de plata, las empresas, fíjense que las empresas dejé mucho espacio. Y ahora voy a explicar por qué, porque van a ver barras, ¿sí? Gráfico de barras. Y no es como las líneas que marcábamos un puntito. No, un gráfico de barra, ¿sí? Ustedes ya saben cómo es. Tiene esta forma, ¿no? Y después la pintamos. Entonces tenemos que dejar un poco de espacio. Un gráfico va a corresponder a la inversión que hago, la inversión que hace la empresa. Y el otro grafiquito de barra va a corresponder a lo que ganó. Entonces, vamos a identificar los colores. ¿Les parece? En rojo voy a poner la inversión, ¿sí? Y con celeste voy a poner la ganancia en dólares, ¿sí? Entonces, mejor vamos a hacer con violeta Así que ya que tengo la lapicera en violeta, lo hago con violeta. Va a representar la inversión en dólares y el celeste la ganancia. Bien, entonces empiezo. A ver, la empresa Adidas invirtió 700 mil dólares. ¿Sí? Entonces, ¿qué hago? Bueno, dijimos que lo íbamos a hacer con la lapicera violeta ¿no? Lo que lo había cambiado. Entonces, me voy a Adidas, acá, ¿sí? Y voy a marcar un punto en el 700.000, ¿sí? Pero es para guiarme ese punto, porque no va a terminar ahí. Sería acá, ¿no? Bien, entonces yo ¿qué voy a hacer? Un gráfico de barras, ¿sí? Que vaya hasta este puntito. Entonces, va a ser de esta forma. Voy a hacer un grafiquito de barra que vaya hasta el 700.000, ¿no? Ahí está. Con la regla. Bien prolijito y ahí está. Ahí tengo mi grafiquito de barra, ¿sí? Y después estaría bueno que yo acá arriba del grafiquito, lo pueden hacer de a 2 cuadraditos, de a 3, de a 4, o sea, del ancho que ustedes quieran, ¿sí? Yo por lo general tomo 2 cuadraditos. Y acá arriba después, ¿sí? Poner el número que representa. En este caso se ve claramente que es 700.000, pero como antes hay ocasiones en donde va a quedar un poquito más arriba, un poquito más abajo, y a simple vista uno no sabe qué número está representando. Entonces hay que anotarlo, hay que aclararlo. Después lo pintamos, ¿sí? Después vamos a poner un costado que representa cada color, como hicimos en el anterior video, ¿no? El violeta, yo podría poner así. El violeta va a representar la inversión, ¿sí? Y el celeste, las ganancias. Bien, por ejemplo, ¿no? Entonces, sigo con la columna de acá. No paso a la de ganancias todavía. Porque lo que voy a hacer en este primer tramo, por así decirlo, es barras simples, ¿sí? Esto sería un ejercicio de barras simples. Marcar la primera columna, ¿sí? Representándola con barras, como hice acá abajo, ¿sí? Vamos con Nike. Yo se los leo porque, bueno, si no subo y bajo cada rato. Hay una inversión de 920.000 dólares. Entonces, vuelvo a repetir, para guiarme voy a marcar un puntito. Y acá es en donde charlábamos que no calza justo, por así decirlo, ¿no? Fíjense, el 900.000 está acá, ¿sí? Sería acá el puntito. Pero me dice 920.000. Entonces yo tendría que ir un poquitito más arriba. Acá. Y ahí estaría mi gráfico de... hasta ahí tendría que hacer mi gráfico de barra con respecto a la empresa Nike. Entonces, lo voy a hacer, ¿sí? Ahí está. Voy a tener que ir hasta acá más o menos, dijimos. Y es por eso que yo les digo que es importante después aclarar, ¿sí? El número que representa, porque ahí a simple vista no nos damos cuenta que representa 920.000.
Si hubiera calzado justo, sería otra cosa. Bien, ahí está. ¿Sí? Después faltaría pintarlo. Yo después le voy a poner todo el video y ya lo van a ver un poco más pintado y eso, no van a verme como pinto. Entonces, después a este habría que aclararle que representa 920.000, ¿sí? Vamos con las Converse. Entonces, las Converse hubo una inversión de $1.000.000. Entonces, para guiarme, vuelvo a agarrar porque estamos todos con la plata que invirtió la empresa, todo violeta, ¿sí? Entonces me paro en Converse y marco el puntito en 1.000.000. En este caso, calza justo, ¿no? 1.000.000 sería acá, el puntito. Entonces hago mi gráfico de barra. ¿Sí? Siempre de a 2 cuadraditos. Si yo, como siempre, ¿no? Si yo acá hago de a 2 cuadraditos, la lógica es que siempre lo respete, ¿sí? Siempre que se tome una medida hay que respetarla, ¿sí? Si voy de 2 en 2, acá, ¿sí? Acá voy de 2 en 2, siempre voy a ir de 2 en 2. Acá fui de 6 en 6 justamente por las barras, ¿sí? Que son gruesas, entonces hay que dar mucho espacio ahí, ¿sí? Por eso les digo que en el caso de las provincias, en el punto 1 del segundo trabajo, lo hagan de forma acostada. Bien, ahí marqué. Y ahora vamos con Reebok, que acá me comí una E. $850.000. Entonces me paro en Reebok y acá sería 800.000, ¿no? Pero me hizo 850.000. Estaría en la mitad, ¿sí? Entre el 800.000 y el 900.000. Y la mitad justo sería acá, ¿sí? Porque fui de a 2 cuadraditos. De a 2 cuadraditos. Entonces, mi puntito estaría acá, ¿sí? Ahí está. Entonces, esto correspondería a un gráfico de barra simple respecto de la inversión, ¿sí? Yo, por ejemplo, les digo hacer un gráfico de barra simple sobre la inversión, ¿sí? Que hizo la empresa, por ejemplo. Y este sería el gráfico de barra simple. Ya está. Eso sería el gráfico de barra simple. Pero como yo pido múltiple, ahora tenemos que graficar en el mismo... Graficar las barras en el mismo grafiquito de acá abajo, ¿sí? Justamente las ganancias. De otro color, ¿sí? Si no, nos vamos a confundir todo. Entonces, ahora voy con el celeste, ¿sí? Entonces, para aclarar esto, acá lo que acabamos de hacer es un gráfico de barra, ¿sí? Correspondería a un simple, porque solamente me fijé en esta columna de acá, en una sola. Pero bueno, acá me pide múltiple, entonces hago las dos, ¿sí? Pero para aclarar, así se resolvería una simple. Es lo mismo que la múltiple, porque ahora vamos a... al ladito de cada barra vamos a hacer la que le corresponde, ¿sí? Por ejemplo, al lado de la barra de inversión de Adidas voy a poner las ganancias que hubo, ¿sí? No voy a poner las ganancias de Adidas al lado de la barra de Converse, por ejemplo. Bien, vamos allá. Hubo una ganancia de 1.200.000. Entonces, vuelvo a pararme ahora en Adidas. Sí, estoy en Adidas. Vuelvo a pararme en Adidas y voy hasta el 1.200.000. ¿Sí? Yo lo anoto acá, calza justo. Y ahí sería mi puntito. ¿Y ahora qué hago? Otro gráfico de barras. ¿Sí? Y listo. Acá ya estaríamos realizando el gráfico de barra múltiple. Que no es difícil, es un poco laborioso, sí, hacer, pintar, que salga prolijito, pero eso solo. ¿Ven? Ahí está. ¿Sí? Acá podríamos hacer un costadito un poquito de celeste. Ahí está. Bien, entonces, acá yo lo aclaré abajo, ¿sí? El celeste representa las ganancias, el violeta la inversión. Bien. Vamos ahora con la empresa Nike. Y yo veo que hubo una ganancia un poco bastante importante. 1.400.000. Agarro la regla y me paro en Nike y voy hasta 1.400.000. Ahí va a ser mi puntito, ¿sí? Y ahí hago mi gráfico. Siempre a 2 cuadraditos, seguir respetando lo que tomé al principio. Porque si no lo hago queda todo medio raro, ¿no? O sea, uno al verlo lo vería un poco desprolijo.
Bien, ahí está, ¿sí? Acá también, si quiero ser un poquito más rompe, le podría poner un poco de color celeste, pero bueno, eso es lo de menos. Vamos a Converse. Converse fue el único que invirtió de más, ¿no? O sea, invirtió 1.000.000, pero no superó esa inversión que hizo. Entonces acá podríamos decir que económicamente hubo una pérdida, ¿no? Hubo una ganancia de $760.000. Ganó menos de lo que invirtió y eso no es bueno por una empresa, ¿no? Converse y 700.600. Entonces me paro en Converse, voy hasta el 700.000 y me tendría que ir un poco más arriba, ¿no? Fíjense, la mitad de entre 800.000 y 700.000 es 750.000 acá. Pero me dice 760.000, sería un poquitito más arriba acá. Entonces ahí voy a marcar mi punto. Y después yo lo aclaro, ¿sí? Es por eso que digo que es importante aclarar después, ¿sí? Está un poquitito más arriba. Ahí está. Bien. Ahí está. Y por último Reebok, que hubo una ganancia de 980.000 pesos. Este ganó, hubo un poco de ganancia, pero como acabo de decir, poquita. 980.000. Y acá pasa lo mismo que antes, ¿no? Me paro en Reebok, voy hasta el 900.000, ¿sí? Sería acá, pero es 980.000. Entonces, entre el millón y 900.000 está el 950.000. Tendría que irme un poquito más arriba y ahí estaría el 980.000, ¿no? Lo ponemos de forma aproximada, como dije antes. Después aclaramos más o menos la cantidad de plata que representa eso, ¿sí? Eso no hay problema. Mientras lo aclaremos después y tenga sentido, ¿no? No voy a poner 980.000 por acá arriba. No hay ningún problema. Ahí ya está. Termino acá y listo. Ahora lo que voy a hacer es poner stop al video y aclarar los números de cada barra. Bien, ahí ya terminé de pintar cada barrita así con su correspondiente color. Acá arriba no sé si se alcanza a ver, pero también aclaré los números que representa cada barra, ¿sí? Lo más importante son 920.000, 760.000, 980.000, porque son los que no calzaban justo, ¿no? Con las unidades que había dado acá. Teníamos que ir un poquito más arriba, un poquito más abajo. Entonces es importante aclararlo, ¿sí? Y después poner qué representa cada color, ¿sí? Cuando alguien lo ve, decir, bueno, a ver, ¿qué representa este color violeta? ¿Qué representa el celeste? Por eso hay que anotar, yo lo anoté acá abajo. Tal vez hubiera estado mejor anotarlo acá arriba. No lo hice antes porque no sabía cuánto me iba a ocupar. Ahora que lo sé, que me ocupó hasta ahí, podría poner acá arriba, ¿no? Esta barrita pintada de violeta representa, como dije ahí abajo, la inversión. Y la barrita celeste representa las ganancias, ¿no? Siempre hablando en dólares, ¿sí? Igual eso está aclarado acá arriba. Cantidad de dinero podríamos ahí aclarar en dólares, ¿no? Poner la moneda, me parece que era esta, US, ¿sí? Había varias, me parece, USD signo pesos, había varias. Pero bueno, lo importante es que cuando alguien vea este gráfico, ¿sí? Interprete todo lo que está en este cuadro escrito. Es decir, yo lo tapo a este cuadro y la gente que ve este gráfico tendría que leer exactamente lo que leímos acá arriba, ¿sí? Lo que está en el gráfico de acá. Entonces, bueno, espero que lo hayan entendido, ¿sí? Gráfico de barras múltiples y simples es básicamente lo mismo. Lo expliqué, traté de explicar los dos en uno, haciendo primero el violeta, ¿sí? Diciéndoles que así sería un gráfico de barra simple, con una sola barra. Ya múltiples serían más, dos o más, ¿sí? Acá me quedé un poco corto con el espacio, ¿sí? Ustedes lo pueden hacer como quieran, pero ya les dije, les aclaré en realidad que lo más conveniente en el primer punto al menos es hacerlo acostado, porque son muchas provincias, ¿sí? Entonces, bueno, espero que lo hayan podido entender.